Muy bien, muchachos, pues miren, ahora sí, esta es una clase pues un poco más interesante para ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a ver qué es el voltaje. O sea, el voltaje, cómo se originó y cosas así de ese estilo. Entonces, eh, ¿y quién es el que lo inventó? Pues Alessandro Volta. Entonces, Volta, obviamente en homenaje a él, le pusieron que a la unidad de que es Joule por Coulomb le llaman Volta. Volt, Volt, ¿no? Eso le llaman, es voltaje para nosotros, voltaje. Entonces, creo que tiene cuatro nombres, Alessandro, sabe qué, y Anastasio creo también tiene, por ahí tiene, es un nombre, el Alessandro. Otros dos nombres, Anastasio y Volta, que, o sea, está medio raro su nombre, ¿no? Pero es italiano loco. Entonces, inventó la batería y cosas, y pues también le pasaron el honor de llamarle Volta a este. Recuerden que si tú inventas una cosa, le ponen tu nombre. Entonces, como ya saben, ¿cómo le llamamos a la fuerza? Normalmente le llamamos newtons. ¿Por qué? Porque esta cosa, el kilogramo metro segundo cuadrado, lo inventó Newton. Ah, él fue el que le cayó en la cabeza su manzana y se dio cuenta que era masa por gravedad y no me acuerdo cuál es el show allí. La idea es que él inventó la fuerza. ¿Está bien? Entonces, la idea, no sé cómo, la verdad no sé cómo está esa historia, nunca la he escuchado bien, pero dicen que fue porque él le cayó una manzana en la cabeza y de ahí puso que era efecto de la gravedad y pues la masa tenía que ver y cosas así, ¿no? Entonces, ya después se dio cuenta que era una aceleración y le llamó newtons. Bueno, fuerzas, kilogramos metro segundo cuadrado, el que pues se dio cuenta de eso fue Newton y le puso Newton, ¿no? Le puso su nombre, vaya. Él lo inventó, yo le pongo mi nombre, ¿no? Entonces, las unidades de fuerza se llaman newtons, son newtons. Eh, y pues Alessandro Volta, pues a él se le nombró que Joule por coulombs, no se va a llamar Joule por coulombs, se va a llamar voltios. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué significa. Para eso voy a dar un breve repasito de lo que es trabajo. ¿Sí? Trabajo se le aplica una fuerza a una masa cualquiera. ¿Sí? Realmente no quiero explicar esto y una distancia tanto, la masa m a una distancia tanto. Entonces, cuando se le aplica esta fuerza, entonces va a recorrer una cierta distancia, no le va a interesar inclusive ni la masa, ¿no? La fuerza que se aplicó y la distancia que recorrió, entonces, si no se mueve el objeto, no realizaste ningún trabajo. ¿Ve? Entonces se tiene que mover el objeto con esta fuerza. Si se movió el objeto, entonces se dice que es trabajo mecánico. ¿Por qué? Se movió de aquí para acá. Trabajo realizado le llaman algunos, o sea, trabajo que realicé. Entonces sería la fuerza que aplicaste por la distancia que recorrió el objeto, ¿no? Entonces, obviamente si es un objeto muy liviano le aplicas menos fuerza y el trabajo que realizas es muy poco. ¿Por qué? Porque si el trabajo es muy livianito, pues necesitas realizar poco trabajo, vaya. Pero si el objeto es muy grande, pues necesitas empujarle duro y macizo, entonces el trabajo realizado sería más. Entonces, bueno, la idea es que el trabajo es fuerza por distancia, así de fácil. La fuerza que aplicaste es por la distancia que se movió el objeto. Entonces, si nos damos cuenta, el kilogramo metro segundo cuadrado y eso es en newtons, pero si lo multiplico por los metros, que también es la distancia, recuerda que en fuerza son las unidades de fuerza, y por lo multiplicamos por metro quedaría kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Entonces, hay varias formas de ver también este es trabajo y esto le llaman energía, que es, las unidades vienen siendo las mismas, ¿no? Entonces, eh, la masa en kilogramos y velocidad, si se dan cuenta, la velocidad es en metros por segundo en el sistema pues MKS. Entonces, sistema internacional MKS también, como quieran, internacional o MKS, como quieran llamarle. Kilogramos, velocidad sería metros por segundo y al cuadrado, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la velocidad es metros por segundo y como está al cuadrado, pues al cuadrado. Y si se dan cuenta, daría las mismas unidades que acá. Entonces, la energía potencial, por ahí lo vieron en alguna parte, MGH, y también es la misma. Es kilogramo, la gravedad es metros por segundo cuadrado y la altura pues son metros. Entonces, esto que está aquí también es joules, se le llama, ¿no? A esa unidad que está ahí, no lo puse ahí, pero en realidad las
unidades de estas se le llaman joules, decían mis camaradas cuando estábamos estudiando, son joules. Y lo pronuncian joules o joules, ¿no? Entonces ahí está, el trabajo así se mide. Ahora, eso es lo que tienen que aprender nada más. Quiero que le entiendan ese pedacito, ¿sí? Nada más. Entonces, en nuestro caso, ya en cuestión de electricidad, puedo decir, se supone que estamos viendo electricidad y magnetismo, que no vamos a alcanzar a ver electricidad, ¿verdad? Entonces, la fuerza, pues nosotros la vemos así, y son newtons. Recuerden que nuestra fuerza es K, Q1 por Q2 entre D cuadrada, es nuestra fórmula cuando tenemos dos cargas, ¿no? Entonces, esta es nuestra fuerza. ¿Sí? Pero, nuestro trabajo lo tenemos que multiplicar por distancia, ¿no? ¿Ven? Ahí está. Entonces, si uno quiere traducir un poquito eso, el trabajo realizado, ahorita vamos a ver qué pasa con esto, este es un trabajo, ahí está. Para nosotros es esto, ¿no? Ahora fíjense bien qué es lo que pasa. Nosotros tenemos dos barras cargadas completamente, o sea, estamos metiendo corriente, puedo decir. Entonces, cargadas estas totalmente, no se descargan. Imagínense que ya está cargado esto y que es constante su carga y no cambia, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Va a haber un campo eléctrico, ¿sí? Va a haber un campo eléctrico. Recuerden que lo acabamos de ver, el campo eléctrico, ¿sí? Y va a estar separado a una distancia, pues, una distancia D, la que sea, una distancia. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que si yo llego a poner una carga de prueba, acá, positiva, una carguita por aquí así, una carguita positiva, si la llego a poner ahí, al momento de soltarla, pues esta se va a rechazar y se va a traer para acá, se va a ir corriendo, pero volando. Entonces aquí se va a elaborar un trabajo solito, porque al poner la cargadita ahí, se va a ir para allá. ¡Pum! Va a salir corriendo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque recuerde que de signos iguales se rechazan. Este lo rechaza, pero este lo atraen. Así que se va a ir volando para acá. Entonces quiere decir que se realiza un trabajo solo. ¿Sí? Ese se llama trabajo eléctrico. ¿Sí? Este trabajito se va a hacer solo. Esa es la carguita de prueba. Y para nosotros, nuestro trabajo, se puede decir que nuestra carguita de prueba la vamos a llamar la Q2. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo no tengo, bueno, que tengo mi trabajito que es trabajito de prueba. Este es un trabajito con una carga de prueba, ¿no? Entonces, quiero saber, en realidad, el voltaje, que viene siendo el trabajo que realiza por unidad de carga. Entonces, lo que tengo que hacer es el trabajo dividido entre la unidad de carga. Y si nos damos cuenta que la carga esta es prácticamente, pues, es unitaria también, porque es una carga, ¿cómo se dice? La carga de prueba. Entonces, se pone por unidad de carga. Entonces, esta sería la unidad de carga. Y al momento de dividir, o sea, esta que está aquí, esta es esta. Entonces, sería todo esto aquí arriba. Pero al dividirlo entre la misma carga, que debe ser esta, le voy a quitar inclusive el 2 aquí, porque sería la carga de prueba, ¿no? Entonces aquella. Y la divido entre la carga de prueba, pues ¿qué me va a quedar? Me va a quedar solamente esto que está aquí. Vean, esto que está aquí es esto que está aquí, ¿no? Entonces, eso es lo que me va a quedar. Pero ese viene siendo el campo eléctrico, ¿sí? Y pues la distancia, pues es la distancia que está aquí. Pero, si ustedes se dan cuenta, el trabajo se divide en joules y la carga en coulombs. Entonces es joules sobre coulombs. Quiere decir que al multiplicar el campo eléctrico por la distancia, simple y sencillamente encontramos que viene siendo el trabajo realizado por carga. ¿Sí? Entonces, por unidad que es el coulomb, ¿no? Por coulomb, ¿no? Entonces viene siendo joule por coulomb y ese vendría siendo prácticamente nuestro voltaje, ¿no? Entonces el voltaje nosotros lo vamos a llamar el trabajo que hace realizado por unidad de carga, ¿no? Entonces, por eso se le llama voltaje. ¿Por qué? Porque lo inventó Alessandro Volta. En homenaje a él, creo que le pusieron Volt. Y pues bueno, entonces voy a explicar un poquito aquí nada más el voltaje. El voltaje, cuando ustedes le dan un circuito o le dan un capacitor, o capacitores aquí, o estas resistencias, no importa. Entonces se hace diferente, pero los capacitores se ponen un poquito diferente a estos.
El voltaje es una corriente que ahí va a estar siempre, que no se altera. Los capacitores, ¿cuál es el trabajo de ellos? Que almacenan cargas y luego las sueltan, ¿no? Entonces, esto es diferente. Este siempre va a estar cargado. Estos agarran y también tiran carga, ¿no? Entonces, eso es la idea, ¿no? Entonces, agarran y sueltan. Pero este siempre está cargado. Esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, el voltaje siempre va a estar cargado. Entonces, uno tiene la diferencia de potencial y con esta diferencia de potencial, bueno, con este voltaje, porque algunos físicos le llaman diferencia potencial y se me grabó, ¿no? Entonces, con este voltaje, que es el de las plaquitas estas, es el que va a estar transmitiendo en todo esto que está unido. Entonces, así se maneja el voltaje y así se inventó el voltaje. Entonces, de aquí vamos a trabajar, ya vamos a... esto quería que lo supieran el voltaje porque es obviamente que lo tienen que entender y ya vamos a ver lo que son capacitores para la siguiente clase, ¿está bien? Ya les explicaré eso, pues.